concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Delgadillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Secretario, buenas tardes. Secretario, la pandemia del coronavirus pegó duramente a México, no solo en la economía, en la salud, sino también en la educación. Y preocupa mucho que este sea un tema del que poco o casi nada ha hablado el presidente durante la pandemia. Preocupa porque pareciera que lo que no aparece en la mañanera no es prioridad. Ha aparecido la rifa, no rifa del avión presidencial, Dos Bocas, Tren Maya, Emilio Lozoya, que por cierto está desaparecido, y hasta el penacho de Moctezuma. Pero poco, incluso nada, sobre educación. Y está claro que la pandemia nos obligó a tomar medidas de confinamiento y que lo más responsable fue cerrar las escuelas para evitar contagios. Pero también sabemos que este gobierno contó con 3 meses de antelación para poder prepararse a lo que venía. Y es por eso que hoy le pregunto, ¿qué hizo la Secretaría de Educación durante esos 3 meses para preparar la educación frente a la pandemia? Consultó a las maestras, a los maestros de México, a las madres, a los padres de familia sobre el regreso a clases, el programa Aprende en Casa. Si sí lo hicieron, señor secretario, quiero preguntarle cuántas reuniones tuvieron, con quiénes, qué métodos utilizaron y cómo están dando seguimiento para poder calibrar los programas a partir de sus ideas, de sus opiniones y por supuesto de sus aportaciones. Mire, secretario, yo quiero preguntarle, ¿este gobierno tiene una estrategia pedagógica especial para la pandemia? ¿Cómo va a medir o combatir el rezago educativo que se está generando y el que se está profundizando? Lo pregunto porque creer que un niño o una niña se va a sentar frente a la televisión y va a aprender es una verdadera equivocación. Y hoy nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen un proceso de aprendizaje adecuado. ¿Qué va a hacer este gobierno frente a esto? Mire, señor secretario, parafraseando a Manuel Gil Antón, la pandemia dejó claro que en México no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Y un mar con tormenta. No es lo mismo estar en ese mar con tormenta en un yate, en un barco, en una lancha o en un salvavidas. Le menciono esto porque parece que el programa Aprende en Casa parte de una realidad en la que niñas y niños y jóvenes tienen televisión en casa, un estudio diseñado para aprender, seguridad, comida, acceso a internet y acompañamiento durante todo el día. Esa realidad, secretario, no es la realidad de millones de niñas y niños y jóvenes en nuestro país. Para empezar, la mitad de la población en México está en una situación de pobreza. Millones no tienen ni siquiera un equipo electrónico para estudiar y tampoco tienen recursos para pagar tutores o cuidadores para sus hijas y sus hijos mientras ellos trabajan. Por eso le pregunto, ¿en verdad tomaron en cuenta la realidad del país? ¿Pensaron en sus alumnas, en sus alumnos, en maestras y maestros que no tienen acceso a internet en casa, incluso que no cuentan siquiera con una televisión? Pensaron en las niñas y en los niños, en los jóvenes que viven en comunidades indígenas, marginadas. Pensaron en las niñas y niños y jóvenes con discapacidad. ¿Qué está haciendo, qué van a hacer, señor secretario, para evitar que aumente la deserción escolar? Secretario, yo quiero decirle que de acuerdo a cifras de este gobierno, se le pagaron 450 millones a las grandes televisoras para dar clases a distancia. ¿Por qué ese dinero no se utilizó para apoyar a las maestras y a los maestros, para apoyar la infraestructura educativa? ¿Por qué no se trabajó de la mano con ellas para, al ser concesionarias de un bien público, pudieran haber brindado su apoyo de manera gratuita?
Secretario, mire, el pasado 13 de febrero del 2019, usted vino aquí al Senado de la República y le pregunté si estaba dispuesto a renunciar a los recursos para promocionar su imagen y la de la SEP para destinarlo a rubros fundamentalmente de educación. Y en ese entonces usted me dijo, y lo cito, obviamente sí. Las cifras nos dicen que en este año la SEP destinó más de 100 millones de pesos a comunicación social, 15 veces más que lo que se destinó al programa de prepa en línea. ¿Podría decirnos si en verdad cumplió su promesa, su palabra? Y quiero concluir mi participación compartiendo una reflexión. Este gobierno está cometiendo los mismos errores del pasado. No está tomando en cuenta a las maestras ni a los maestros de México. Los está ignorando, dejando a su suerte. Y eso, secretario, eso es pasado. Y México merece futuro. Y ese futuro lo representan las mujeres como Mayumi Granados, una educadora de Tlaxcala que graba sus clases para mandarlas por WhatsApp a sus alumnos, alumnas y a los padres de familia. Lo representan maestros como Zoé Gutiérrez, que en el Istmo de Tehuantepec, en un patio con las medidas de sana distancia, acompaña a sus alumnas y alumnos y no los deja solos. Ese futuro lo representan maestras como Wendy Vicencio y Lisette Hernández, que todos los domingos viajan 2 horas en auto para poder llegar a la comunidad de Santo Tomás en Hidalgo y darle seguimiento a los alumnos que hablan náhuatl y que no tienen ni tele ni internet para estudiar. Por eso cierro agradeciéndole a todas las maestras y los maestros de México que hoy se le están rifando allá afuera, que han arriesgado su vida y que no han dejado a los alumnos y a las alumnas, que están aprendiendo y que se están adaptando a la pandemia y a las nuevas tecnologías, a quienes no tienen internet, concluyo, y van a un parque o van a un café para poder seguir dando clases, a quienes siguen enseñando a pesar de ser ignorados y no tener ningún tipo de apoyo o acompañamiento por parte de este gobierno. A todas y a todos ellos, gracias. Ustedes son el corazón de la educación. Y en Movimiento Ciudadano tenemos muy en claro que el futuro de México será con ustedes o no será. Y por sus respuestas, gracias, secretario.